El mercado del barrio vibraba con vida mientras los puestos de colores brillaban bajo la luz de los faroles. Los aromas de especias y flores frescas llenaban el aire, y Lucía, con su sonrisa dulce, atendía a los clientes en su pequeño puesto de flores. Su cabello largo caía sobre sus hombros mientras acomodaba con esmero un ramo de rosas. «Lucía, hija, dame un ramo como los de la semana pasada». «Mi marido quedó encantado», dijo una vecina con una sonrisa. «Claro, doña Rosa. Y le pondré unas gardenias de regalo», respondía Lucía con amabilidad. Pero en ese instante, un joven bien vestido caminaba distraídamente entre los puestos, sin notar lo que sucedía a su alrededor. Un empujón accidental lo hizo tropezar, chocando contra el puesto de Lucía y derribando varias flores al suelo. «¡Ay! ¡Cuidado!», exclamó ella, agachándose rápidamente para recogerlas. «Lo siento mucho, no me fijé por dónde caminaba», se disculpó Emiliano, inclinándose para ayudarla. Los ojos de ambos se encontraron, y por un instante, todo a su alrededor parecía desvanecerse. El corazón de Lucía latió con fuerza, mientras Emiliano quedaba prendado de su belleza natural y sencillez. «No se preocupe, señor», balbuceó ella. «No me llame señor, por favor. Soy Emiliano», dijo él con una sonrisa cálida. «Lucía», respondía ella con timidez, sintiendo una extraña emoción recorrer su cuerpo. Emiliano se quedó unos segundos observando el puesto de flores, como si quisiera alargar aquel momento. «Me llevo estos lirios», dijo señalando un hermoso ramo. «¿Para alguien especial?», preguntó Lucía con curiosidad. «Algo así», contestó él, desviando la mirada. Pero antes de que pudieran seguir conversando, un elegante coche negro se detuvo frente al mercado. La puerta se abrió y de él bajó una mujer alta, con un vestido rojo entallado y mirada fría. Su sola presencia imponía autoridad. «¿Emiliano?», su voz era firme y cortante. «¿Qué haces aquí?». La tensión se hizo palpable. Lucía sintió un nudo en el estómago al ver la expresión de aquella mujer. «Mariana». Su sola mirada bastó para hacerle entender que ella y Emiliano no eran iguales. «Solo compraba flores», respondía Emiliano, nervioso. «Vamos, no tenemos tiempo para esto», insistió Mariana con impaciencia, fulminando a Lucía con la mirada. Lucía sintió un latigazo de dolor cuando vio a Emiliano marcharse. No podía explicarlo, pero en su corazón sabía que ese fugaz encuentro había cambiado algo dentro de ella. Mientras tanto, en la majestuosa mansión de los Montero, doña Isabel, con su porte imponente y mirada de hielo, se paseaba por la sala con una copa de vino en la mano. «Te vi en el mercado», dijo con frialdad. «Dime que no te involucraste con esa muchacha de clase baja». «Madre, solo fue una charla», respondía Emiliano con desinterés, quitándose la corbata con fastidio. «Más te vale», insistió ella, apretando los labios. «Tu compromiso con Mariana es lo mejor para nuestra familia. No quiero escándalos». Emiliano asintió, pero su mente seguía en el mercado, en aquellos ojos llenos de dulzura y esperanza. Por otro lado, en la humilde casa de Lucía, su hermana Sofía la observaba con curiosidad mientras ella preparaba un té. Las paredes de la pequeña vivienda estaban adornadas con colores vivos y fotografías de su madre, fallecida hace unos años. «¿En qué piensas, hermanita? Desde que llegaste, pareces en otro mundo», preguntó Sofía con picardía. Lucía suspiró, removiendo la taza lentamente. «Nada, o tal vez en alguien que nunca volveré a ver», susurró. «¿De verdad? Porque tienes esa mirada de quien acaba de conocer a su destino», bromeó Sofía. Lucía sonrió, pero en su interior sintió miedo. Sabía que Emiliano pertenecía a un mundo distinto, un mundo donde ella no tenía cabida. Y, sin embargo, su corazón ya le pertenecía. El encuentro en el mercado no significaba nada, la imagen de Lucía seguía persiguiéndolo. Cerró los ojos y volvió a verla, su sonrisa dulce, la forma en que el viento jugaba con su cabello. Sintiendo frustración, se puso de pie y dejó el vaso sobre la mesa de noche. Justo en ese momento, la puerta de su habitación se abrió sin previo aviso. ¿Pensando en ella? Andrés, su mejor amigo y socio en la empresa familiar, lo observaba con una sonrisa ladeada. ¿De qué hablas?, respondía Emiliano con fastidio. Vamos, te conozco demasiado bien. Desde que regresaste del mercado estás distraído. Esa muchacha te ha dejado huella. Emiliano suspiró y pasó una mano por su cabello.
No es lo que crees. Solo fue un encuentro casual. ¿Casual? Andrés soltó una carcajada. Claro, y yo no estoy interesado en Mariana. Las palabras de Andrés quedaron flotando en el aire como un veneno. Emiliano lo miró con atención. Siempre has tenido una fijación con ella, señaló Emiliano. Pero Mariana y yo estamos comprometidos. Y lo sabes. También sé que no la amas. Andrés se cruzó de brazos. Lo noto cada vez que estás con ella. Pero bueno, es tu vida, tu destino. Suerte con eso. Antes de que Emiliano pudiera responder, Andrés salió de la habitación con una sonrisa enigmática. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Lucía tampoco podía apartar a Emiliano de su mente. Se encontraba en la pequeña mesa de la cocina junto a su hermana Sofía, removiendo lentamente su té. «Sigues pensativa», comentó Sofía con una sonrisa traviesa. «Y no necesito adivinar por qué». «No es nada», respondía Lucía, intentando convencerse a sí misma. «Él es de otro mundo. No tiene sentido pensar en alguien como él. Pero ya lo haces». Sofía tomó un sorbo de su té. «¿Por qué no admitirlo?». Lucía suspiró, incapaz de responder. Pero antes de que pudiera seguir con la conversación, alguien llamó a la puerta con insistencia. Se levantó y, al abrir, se encontró con un joven de rostro familiar. «Pedro», exclamó Lucía con sorpresa. Pedro, su amigo de la infancia, la miraba con una sonrisa nerviosa. «Lucía, tenía que verte. Hay algo que debo decirte». La expresión de Pedro era seria, y Sofía, desde la mesa, miraba con curiosidad. Lucía sintió un mal presentimiento en el pecho. A la mañana siguiente, Emiliano llegó a la empresa familiar dispuesto a enfocarse en su trabajo, pero al entrar en la oficina de su padre, se encontró con Mariana sentada en uno de los sillones. Su postura era impecable, pero había una expresión de molestia en su rostro. «Tenemos que hablar», dijo ella con frialdad. Emiliano cerró la puerta y se sentó frente a ella. «¿Pasa algo? Tu madre me dijo que ayer estuviste en el mercado, hablando con una cualquiera. Sus palabras estaban cargadas de veneno». «Lucía no es una cualquiera», respondía Emiliano, sintiendo su propia voz endurecerse. «Oh, así que recuerda su nombre». Mariana se levantó de golpe. «No me hagas pasar por una estúpida, Emiliano. Lo que sea que estés pensando, olvídalo. No vas a arriesgar nuestro compromiso por una muchacha sin futuro». Emiliano sintió una mezcla de rabia y frustración. «¿Sabes qué es lo peor?», susurró con frialdad. «Que en este momento, lo único que quiero es salir de aquí». Dicho esto, se levantó y salió de la oficina, dejando a Mariana con el rostro desencajado. El corazón de Emiliano latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba perdiendo el control de su destino. El sol apenas asomaba entre los edificios de la ciudad cuando Lucía caminaba con paso apresurado hacia el mercado. Su mente seguía reviviendo la conversación de la noche anterior con Pedro. Su amigo de la infancia le había confesado lo que por años había callado, que estaba enamorado de ella. Lucía no supo qué responder. Pedro era un hombre bueno, trabajador y leal, alguien que siempre había estado a su lado. Pero en su corazón, un nombre ajeno seguía resonando: Emiliano. Y eso la atormentaba. Al llegar a su puesto, comenzó a acomodar las flores mecánicamente. No pasaron ni unos minutos cuando una sombra se proyectó sobre ella. Al levantar la mirada, su corazón se detuvo por un instante. Emiliano estaba allí, con un semblante serio y los ojos llenos de algo que Lucía no supo descifrar. «Buenos días», saludó él con voz grave. Lucía sintió que su voz se atoraba en la garganta. «Buenos días, señor Emiliano». Emiliano dio un paso más cerca, sin apartar la vista de ella. «Anoche no pude dormir», dijo con sinceridad. «No puedo sacarte de mi mente». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquel camino solo podría llevarla al sufrimiento, pero al mismo tiempo, el fuego en sus entrañas le pedía escuchar aquellas palabras una y otra vez. «Usted no debería estar aquí», susurró con temor, mirando a su alrededor. «No puedo evitarlo», insistió Emiliano, inclinándose levemente hacia ella. «Hay algo en ti, Lucía, algo que me hace querer olvidarme de todo lo que creía seguro». Antes de que Lucía pudiera responder, una voz interrumpió el momento. «Lucía». Pedro apareció de repente,
con el ceño fruncido y la respiración agitada. ¿Qué está pasando aquí? Lucía sintió un vuelco en el corazón. Emiliano se giró con lentitud y observó a Pedro con una expresión indescifrable. El ambiente se tensó, cargado de una hostilidad silenciosa. Pedro se acercó a Lucía y, con una mirada firme, la sujetó suavemente por la mano. «Tenemos que hablar», dijo, sin despegar la vista de Emiliano. Mientras tanto, en la mansión Montero, Mariana caminaba furiosa por el enorme vestíbulo. Su corazón latía con rabia, y su vestido entallado se ajustaba más con cada paso que daba. Doña Isabel la esperaba en el salón con una copa de vino en la mano y una expresión de satisfacción. «Te ves alterada, querida», comentó la mujer con frialdad. «Su hijo me está humillando», exclamó Mariana. «Se atrevió a desafiarme, a hablarme con desdén. Y todo por esa muchacha insignificante». Doña Isabel sorbió su vino con calma. «Emiliano ha sido un joven demasiado idealista», dijo. «Pero eso terminará pronto. Yo me encargaré de que esa tal Lucía desaparezca de su vida. Para siempre». Mariana la miró con un destello de esperanza en los ojos. «¿Qué piensa hacer?». Doña Isabel dejó la copa sobre la mesa de cristal y sonrió con una frialdad escalofriante. «Yo siempre consigo lo que quiero, querida. Y esta vez no será la excepción». En el mercado, Pedro se había llevado a Lucía a un rincón apartado. «Él no es para ti, Lucía», dijo con un tono desesperado. «No quiero verte sufrir. Es un hombre rico, comprometido. No te ilusiones». Lucía bajó la mirada, sintiéndose atrapada entre la razón y el corazón. «Pedro, no quiero lastimarte». «Entonces dime que no sientes nada por él». «Pidl, Peide barra inversa U00» y acuteó Pedro, con los ojos brillando de emoción. Lucía abrió la boca, pero las palabras no salieron. Su silencio fue suficiente para que Pedro entendiera la verdad. Sus puños se apretaron con rabia contenida. Desde la distancia, Emiliano los observaba. Sabía que lo que sentía por Lucía era una locura, pero también sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. Aquel amor prohibido estaba a punto de desatar una tormenta imparable. La noche había caído sobre la ciudad, pero en la mente de Lucía y Emiliano, el día no había terminado. Ambos se encontraban sumidos en un torbellino de emociones, incapaces de ignorar la conexión que los unía y las consecuencias que ésta podría traer. Lucía, sentada en su cama con las manos entrelazadas, miraba fijamente la ventana de su habitación. La luz de la luna iluminaba suavemente su rostro preocupado. La conversación con Pedro había sido un golpe de realidad. Él la amaba, pero ella no podía devolverle ese amor. Y, sin embargo, amar a Emiliano era condenarse a un sufrimiento seguro. Del otro lado de la ciudad, Emiliano se encontraba en su despacho, con una copa de whisky en la mano. Había pasado el día evitando a Mariana y a su madre, consciente de que ambas planeaban algo. Su mente no podía despegarse de Lucía, de su mirada llena de inocencia y pasión contenida. Sabía que alejarse de ella era lo correcto, pero también sabía que no lo haría. No podía. A la mañana siguiente, el mercado estaba más concurrido de lo habitual. Lucía trataba de concentrarse en su trabajo, pero su corazón se aceleró cuando vio a un hombre elegante detenerse frente a su puesto. No era Emiliano. Era un desconocido de mirada severa y traje oscuro. «¿Es usted Lucía?», preguntó con voz firme. Lucía tragó saliva. «Sí. ¿Quién pregunta?». El hombre sacó un sobre del interior de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa con un gesto calculado. «Es un mensaje de doña Isabel Montero. Un consejo: acéptelo y aléjese de su hijo. No querrá las consecuencias de rechazar su generosidad». Lucía sintió un escalofrío. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió. En su interior, había una considerable cantidad de dinero y una carta con palabras frías y calculadas. «Este dinero es suficiente para que desaparezcas y no vuelvas a cruzarte en el camino de mi hijo. No cometas el error de desafiarme». El nudo en la garganta de Lucía era imposible de tragar. Sentía rabia, humillación, pero sobre todo, miedo. Sabía que doña Isabel no lanzaba advertencias en vano. Mientras tanto, en la mansión Montero, Emiliano discutía con Mariana. «Tienes que dejar de comportarte como un niño caprichoso», gritó Mariana, furiosa. «Eres mi prometido.
No voy a permitir que me hagas quedar en ridículo por una mujerzuela cualquiera. Emiliano la miró con frialdad. Lucía no es una mujerzuela. Y si tanto te preocupa la opinión de los demás, quizás deberías reconsiderar si realmente quieres casarte conmigo. Mariana sintió un latigazo de furia. No juegues conmigo, Emiliano. No sabes de lo que soy capaz. Tampoco tú de lo que soy capaz si sigues amenazándome, respondió él con voz firme. Mariana apretó los puños y salió de la habitación con el rostro endurecido. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma. Si Emiliano no se alejaba por su propia voluntad, se encargaría de que no le quedara otra opción. Por la tarde, Lucía caminaba con el sobre en la mano, sintiéndose atrapada entre la desesperación y la impotencia. No quería aceptar el dinero, pero también sabía que desafiar a doña Isabel podía traerle graves consecuencias. Estaba sumida en sus pensamientos cuando sintió una presencia a su lado. «Dime que no estás pensando en aceptar esa propuesta», la voz de Emiliano la sacudió. Lucía lo miró con angustia. «No quiero problemas. No quiero que te hagan daño». Emiliano tomó sus manos entre las suyas, mirándola con intensidad. «Lucía, lo que siento por ti es real. No voy a dejar que mi madre, ni Mariana, ni nadie, decida por nosotros». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Esto nos va a costar muy caro, Emiliano». El joven acarició su rostro con suavidad. «Estoy dispuesto a pagar cualquier precio por estar contigo». Sin poder resistirse más, Lucía cerró los ojos y se dejó llevar. Sus labios se encontraron con los de Emiliano en un beso cargado de pasión y promesas prohibidas. Pero en la distancia, unos ojos celosos y llenos de odio los observaban. Y lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. La luna brillaba sobre la ciudad mientras Lucía caminaba de regreso a casa, con el sobre de dinero apretado en sus manos. Su corazón latía con fuerza. Sabía que ese dinero era una forma de compra, un intento de doña Isabel por apartarla de Emiliano. Pero también sabía que rechazarlo significaba desafiar a una de las mujeres más poderosas de la ciudad. A lo lejos, Pedro observaba a Lucía con el ceño fruncido. Había visto cómo un hombre desconocido le entregaba el sobre en el mercado, y su corazón se llenó de preocupación. Decidido, se acercó a ella cuando estaba a punto de entrar en su casa. «Lucía, ¿qué es eso que llevas en las manos?», preguntó con seriedad. Lucía bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «No es nada, Pedro. No quiero hablar de esto». Pero Pedro no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Con suavidad, tomó su mano y la obligó a abrir el sobre. Al ver la gran cantidad de dinero, su expresión se endureció. «Te están pagando para alejarte de él, ¿verdad?». Su voz estaba cargada de enojo y decepción. «Dime que no estás considerando aceptar esto, Lucía». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No quería que Pedro la juzgara, pero tampoco sabía cómo explicarle su dilema. «No entiendes, Pedro. No es tan sencillo», susurró. «Es muy sencillo», exclamó él, alzando la voz. «Tienes que alejarte de él antes de que te haga daño. Antes de que sea demasiado tarde». Lucía apartó la mirada. Sabía que Pedro hablaba desde el amor y la preocupación, pero también sabía que su corazón ya había elegido. Mientras tanto, en la mansión Montero, doña Isabel sonreía mientras observaba a Mariana, quien se paseaba de un lado a otro con ansiedad. «Deberías estar tranquila, querida», comentó la matriarca. «Si Lucía tiene un mínimo de inteligencia, tomará el dinero y desaparecerá. Y si no lo hace», susurró Mariana, con los ojos llenos de furia, «me encargaré de que se arrepienta». Doña Isabel alzó una ceja con curiosidad. «¿Tienes un plan?». Mariana se detuvo y sonrió de manera maliciosa. «Tengo algo mejor. Una verdad que Emiliano nunca podrá perdonar». Al día siguiente, Emiliano llegó al mercado con el corazón acelerado. Buscó a Lucía entre los puestos hasta encontrarla en el suyo. Pero lo que vio lo hizo detenerse en seco. Pedro estaba a su lado, sosteniéndole la mano con ternura. Lucía bajaba la mirada, y Emiliano sintió un puñal invisible atravesar su pecho. «Lucía», su voz rompió la tensión en el aire. Lucía levantó la vista, con los ojos llenos de culpa. Sabía que Emiliano malinterpretaría la escena, pero no podía hacer nada para evitarlo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Emiliano con el ceño fruncido. Pedro,
con una sonrisa arrogante, respondió antes de que Lucía pudiera hacerlo. Lucía y yo estamos juntos, Emiliano. Siempre ha sido así. Lucía sintió que el mundo se detenía. No era cierto, pero Pedro había tomado su silencio como afirmación. Emiliano dio un paso atrás, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. Lucía, dime que no es verdad. Su voz era un susurro dolido. Lucía abrió la boca, pero las palabras no salieron. Su silencio fue suficiente para Emiliano. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, con el corazón hecho añicos. Desde una esquina del mercado, Mariana observaba la escena con una sonrisa triunfal. Su plan había comenzado a dar frutos. Ahora solo quedaba esperar el momento perfecto para dar el golpe final. La lluvia caía suavemente sobre la ciudad, acompañando el dolor que Emiliano sentía en su pecho. Caminaba sin rumbo, sus zapatos empapados y el corazón hecho trizas. La imagen de Lucía junto a Pedro lo atormentaba. Se había permitido soñar con un amor imposible, y ahora la realidad lo golpeaba con crueldad. Llegó a la mansión Montero sin darse cuenta de cómo. Apenas puso un pie en la casa, Mariana se acercó con un gesto de preocupación fingida. «¿Emiliano? Te estuve buscando». Su voz era suave, pero sus ojos brillaban con malicia. «No quiero hablar ahora, Mariana», gruñó Emiliano, pasándose una mano por el cabello mojado. «Pero tienes que saber la verdad». Mariana tomó su mano con suavidad. «Te lo advertí, Emiliano. Esa mujer no es quien crees. No solo juega contigo, sino que también esconde algo que podría destruirte». Emiliano la miró con escepticismo. «¿De qué hablas?». Su voz era tensa, cargada de desconfianza. Mariana sonrió con satisfacción. Había llegado el momento de lanzar su golpe más fuerte. «Lucía es hija de un hombre que destruyó a tu familia», susurró. «Su padre fue quien llevó a la ruina a tu padre». El impacto de sus palabras fue inmediato. Emiliano sintió que el aire se volvía denso, como si de repente el mundo dejara de tener sentido. «Eso no puede ser verdad», murmuró. «Lo es», insistió Mariana, acariciándole el rostro. «¿Y tú, que pensabas que ella te amaba? No fue más que un juego para ella». Emiliano apartó su mano con brusquedad. «Necesito pruebas», gritó, su voz cargada de rabia y dolor. Mariana sonrió con confianza. «Las tendrás muy pronto». Al otro lado de la ciudad, Lucía lloraba en su habitación, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Sofía la abrazaba con ternura, tratando de consolarla. «¿Por qué no le dijiste la verdad?», preguntó su hermana. «Porque Emiliano nunca lo entendería», susurró Lucía entre sollozos. «Y ahora, aunque quisiera explicárselo, ya es demasiado tarde». Sofía la miró con tristeza. «Nunca es tarde para la verdad, Lucía. Pero tienes que decidir si vas a luchar por él o lo dejarás ir». Lucía cerró los ojos, sabiendo que su corazón ya había tomado una decisión. No podía dejar que una mentira destruyera lo que había entre ellos. Esa misma noche, Pedro caminaba por las calles oscuras del barrio, con el alma cargada de culpa. Sabía que había cometido un error al mentirle a Emiliano, pero también sabía que si él y Lucía seguían juntos, ella terminaría destrozada. De pronto, sintió una presencia tras él. Se giró rápidamente y vio a dos hombres vestidos de negro, con expresiones amenazantes. «Eres el muchacho que está cerca de Lucía, ¿no es así?», dijo uno de ellos con voz fría. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Quiénes son ustedes?». «Solo dos hombres con un mensaje», el otro sonrió de manera inquietante. «Dile a Lucía que no siga insistiendo en algo que no le pertenece, o las cosas se pondrán peligrosas». Pedro sintió que la sangre se le helaba. Sabía que doña Isabel era poderosa, pero no imaginaba que llegaría a esos extremos. «Si tocan un solo cabello de Lucía», empezó a decir, pero los hombres ya se habían esfumado en la oscuridad. Sabía que tenía que advertirle a Lucía, pero también sabía que Emiliano debía conocer la verdad. Su mentira había salido de control. Y ahora, lo que estaba en juego ya no era solo un corazón roto. Era la vida de Lucía. La noche era oscura y silenciosa, pero en el corazón de Emiliano solo había tormenta. Sus manos temblaban mientras sostenía los documentos que Mariana le había entregado. No quería creerlo. No podía. Pero allí estaba la prueba.
la evidencia de que el padre de Lucía había sido el responsable de la ruina de su familia. Su mente se debatía entre la razón y el corazón. Con el pecho ardiendo de rabia y dolor, Emiliano salió de la mansión sin importarle la lluvia que empapaba su rostro. Tenía que ver a Lucía. Tenía que enfrentarla y escuchar la verdad de sus labios. Lucía caminaba por una calle solitaria, envuelta en un abrigo delgado que poco la protegía del frío. Su decisión estaba tomada. No huiría, no aceptaría el dinero de doña Isabel, y enfrentaría lo que fuera necesario por el amor de Emiliano. Pero el destino tenía otros planes. A la distancia, una figura oscura se deslizó entre las sombras. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Apresuró el paso, su corazón latiendo con fuerza. «No deberías estar sola a estas horas, muchacha», una voz ronca se filtró en la oscuridad. Lucía se giró rápidamente y vio a dos hombres acercándose con paso amenazante. Reconoció de inmediato a uno de ellos. Era el mismo que le había entregado el sobre con dinero en el mercado. «¿Qué quieren?». Su voz tembló más de lo que quiso admitir. «Darte una lección», dijo uno de ellos, sonriendo de manera cruel. Lucía retrocedió, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano rápida la sujetó del brazo y la empujó contra la pared de ladrillos. Un grito ahogado escapó de sus labios. Emiliano corría por las calles mojadas, siguiendo el camino que lo llevaría a la casa de Lucía. Su mente estaba nublada por la rabia, pero su corazón gritaba otra cosa. La necesitaba, la amaba. De pronto, un sonido lo hizo detenerse. Un grito. Su sangre se heló. Reconoció aquella voz al instante. «Lucía», gritó, sintiendo que el miedo lo desgarraba por dentro. Giró por una calle angosta y, en la penumbra, vio a los dos hombres forcejeando con Lucía. Sin pensarlo, corrió hacia ellos con una furia incontrolable. «Suéltenla», rugó, lanzándose contra uno de ellos con toda su fuerza. El impacto fue brutal. Emiliano logró derribar a uno, pero el otro sacó una navaja y, sin dudarlo, la hundió en su costado. El mundo se detuvo. Lucía gritó con desesperación al ver cómo Emiliano se tambaleaba, llevando una mano a la herida de la que brotaba sangre. Los hombres, asustados, salieron corriendo y se desvanecieron en la noche. Lucía corrió hacia Emiliano, tomándolo entre sus brazos. «No, no, no», sollozó. «Aguanta, Emiliano». Él sonrió con dificultad, acariciándole el rostro con una mano temblorosa. «Sabía que estar contigo sería peligroso», susurró con voz entrecortada. Pero también sabía que valdría la pena. Las lágrimas de Lucía caían sin control. «No te atrevas a decirme adiós», gritó desesperada. «Voy a llevarte al hospital, todo estará bien». Pero Emiliano apenas podía mantenerse consciente. Su mundo comenzaba a oscurecerse, y el último pensamiento que tuvo antes de perder el conocimiento fue que amaba a Lucía más de lo que nunca había amado nada en su vida. En la distancia, Pedro llegó corriendo, su rostro pálido al ver la escena. Mariana, desde un coche estacionado en la esquina, observaba con los labios fruncidos. No había planeado que Emiliano saliera herido, pero al verlo en brazos de Lucía, una furia ciega la invadió. Esto no podía terminar así. Aún había una jugada más por hacer. Las luces del hospital titilaban en la penumbra de la madrugada. Lucía estaba sentada en la sala de espera, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Cada segundo que pasaba sin noticias era una eternidad. Emiliano había sido llevado de urgencia, y nadie le había dicho nada desde que llegaron. Pedro caminaba de un lado a otro, inquieto. Sabía que había cometido errores, pero en ese momento, lo único que le importaba era que Lucía no sufriera más. «Todo estará bien», susurró, intentando calmarla. Lucía levantó la vista, con los ojos llenos de dolor. «Si algo le pasa, no sé qué haré». Antes de que Pedro pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y un doctor salió con rostro serio. «Él está fuera de peligro», informó. La herida no fue fatal, pero necesitará tiempo para recuperarse. Lucía sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Se levantó de golpe y tomó la mano del doctor con desesperación. «¿Puedo verlo?». El médico asintió, y Lucía corrió hacia la habitación donde Emiliano descansaba. Al entrar, su corazón se encogió al verlo acostado, con los ojos cerrados y el rostro pálido.
Se acercó con cuidado y tomó su mano. «Estoy aquí», susurró, apretando con suavidad sus dedos. Los ojos de Emiliano se abrieron lentamente. Al verla, una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Sabía que vendrías». Lucía dejó escapar un sollozo y se inclinó hacia él. «Pensé que te perdería». «Nunca», murmuró Emiliano, llevándose la mano de Lucía a los labios. «No mientras sigamos juntos». Pero la felicidad del momento se vio interrumpida cuando la puerta se abrió de golpe. Mariana entró con paso firme, seguida por doña Isabel. «Esto es inaceptable», declaró doña Isabel con frialdad. «Emiliano, te llevaré a casa inmediatamente». Lucía sintió un escalofrío. Sabía que este momento llegaría. Emiliano, con dificultad, se incorporó un poco en la cama. «No voy a irme a ninguna parte sin Lucía». Mariana soltó una risa amarga. «Sigues aferrado a ella, después de todo». Doña Isabel estrechó los ojos. «No permitiré que destruyas nuestro apellido por una muchacha sin futuro». Lucía sintió que su pecho se oprimía, pero Emiliano no se dejó intimidar. «No me importa el apellido, ni la fortuna. Me importa ella». Doña Isabel lo miró con incredulidad. «Si sigues con esta locura, te desheredaré. Perderás todo lo que tienes». Lucía sintió que su corazón se detuvo. No podía permitir que Emiliano lo perdiera todo por ella. «No puedes hacerle esto», susurró. Pero Emiliano la miró con determinación. «No hay nada que puedan quitarme que valga más que tú, Lucía». Mariana, al ver que nada de lo que decían funcionaba, sintió que la furia la consumía. «No puedes dejarme por ella», espetó. «Yo soy la mujer con la que debías casarte». Emiliano la miró con firmeza. «No debía casarme contigo. Ese siempre fue un arreglo, nunca amor». Mariana, humillada y sin nada más que decir, salió del cuarto con los ojos llenos de rabia. Doña Isabel la siguió, sin mirar atrás. Por primera vez en su vida, había perdido. Lucía, con los ojos llenos de emoción, miró a Emiliano. «¿Y ahora qué hacemos?». Emiliano sonrió débilmente. «Vivimos, Lucía, juntos, sin cadenas, sin miedos. Por fin, libres». Lucía sonrió, sintiendo que, después de tanto dolor y tantas pruebas, el amor había vencido. Se inclinó y, con ternura, besó los labios de Emiliano, sellando así su destino.